Buenas, en este video vamos a seguir con la práctica 3, encarando el ejercicio del receptor sensible, donde empezamos a trabajar ya con recepción heterodina y aplicaremos después al sistema los distintos conceptos que veníamos trabajando en prácticas anteriores. El enunciado entonces nos dice que se quieren recibir señales moduladas en AM con portadoras entre 95 y 105 MHz, con un ancho de banda en banda base de 90 kHz, utilizando una estructura de receptor que, como nos indica con el diagrama en bloques. El primer inciso nos pide caracterizar los componentes del receptor, que serían los filtros y las frecuencias del oscilador local, considerando ciertas limitaciones de frecuencia intermedias a utilizar y el factor de calidad de los filtros. Arranquemos repasando cuál es la función de cada uno de estos componentes en la recepción heterodina para después, aplicando ya las características de la señal que queremos recibir y las limitaciones de hardware, elijamos entonces los parámetros de cada componente. Supongamos entonces que este es el espectro de la señal que recibe nuestra antena después de pasar por el cable que la atenúa, donde la banda de interés de la señal que queremos recibir estaría representado por estos tres lobulitos y el resto sería ruido y otras transmisiones. Para que sea un poco más claro el gráfico, acá en el video voy a hacer 3 canales nomás, pero obviamente por las características de la señal que tenemos, en realidad tendríamos como 20. El primer componente del receptor que vamos a analizar entonces va a ser el filtro de RF, que tiene como función principal hacer el filtrado grueso de la señal recibida. Con esto nos referimos a que en principio tiene que dejar pasar todos los canales que a mí me interesa recibir, ya que cualquier cosa que filtremos en esta etapa no la vamos a poder recuperar más adelante. Pero fuera de eso tiene cierto grado de libertad en que puedo dejar pasar un ancho de banda un poco mayor a los canales de interés que vamos a recibir, ya que el filtrado fino lo vamos a hacer en una etapa posterior. El límite de este ancho de banda va a estar relacionado con que, al ser el filtro previo a un mezclador, va a ser el encargado de asegurarse de no dejar pasar frecuencias y imágenes que vamos a ver un poquito más adelante. El próximo componente va a ser el mezclador, que tal como lo veníamos usando en las prácticas anteriores, nos va a ser el producto de la señal con un tono de frecuencia FOL y por ende en el espectro vamos a estar haciendo la convolución entre la señal pasabanda que sale del filtro y dos deltas centradas en menos FOL y FOL. Aprovechando el video yo voy a hacer la convolución gráfica para tratando que sea un poco más visual, pero obviamente recomiendo a ustedes que se tomen el tiempo, hagan las cuentas con formas de onda que definan ustedes si quieren y convénzanse que las bandas van a ir quedando donde vamos a ir viendo. A diferencia de cuando usábamos los mezcladores para demodular, la idea es usar una frecuencia de oscilador distinta a la frecuencia de portadora que querramos sintonizar. En este caso vamos a tratar de sintonizar el canal central de la banda, a modo que entonces al hacer la convolución gráficamente en este caso, vamos a tener una copia de la señal pasabanda centrada en cada una de las deltas. Esto por tanto nos va a dejar básicamente, fíjense, dos copias de la banda de interés centradas en FOL menos la frecuencia de portadora y otra en menos FOL más la frecuencia de portadora. Obviamente hay otras dos copias que se nos van ya más arriba en el espectro que no nos interesan. Pero fíjense entonces que la frecuencia donde quedan centradas estas bandas está dada por la diferencia entre la frecuencia de portadora que queremos sintonizar y la frecuencia del oscilador local. Esta frecuencia donde termina nuestro canal de interés la vamos a definir como frecuencia intermedia, de forma que si yo fijase este valor y cambiase la frecuencia del oscilador local, siempre va a quedar centrada en esta frecuencia intermedia la portadora que me quede a FI Hz del oscilador local. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos definir una expresión para la frecuencia intermedia como el módulo de la diferencia entre la frecuencia de portadora y la frecuencia del oscilador local. Fíjense que especifico el módulo porque como nos queda la convolución de señales pasabanda que tienen componentes de frecuencia positiva y negativa y las deltas que están centradas en FOL y menos FOL, si utilizamos una frecuencia de oscilador local que sea FI Hz más baja que la frecuencia que queremos sintonizar, el resultado a la salida del mezclador, si bien la señal es distinta, para el canal sintonizado es exactamente lo mismo, nos queda siempre centrado en FI. El primer caso, donde la frecuencia del oscilador local es mayor que la de la portadora, se denomina sintonización por encima o HST, también creo que lo pueden encontrar en algún libro como inyección por encima, mientras que en el caso en el que la frecuencia del oscilador es menor que la frecuencia de portadoras, lo denominamos sintonización por debajo o LST. De acá entonces que si definimos una frecuencia intermedia que vamos a utilizar, podemos calcular la frecuencia de oscilador local que necesitamos para sintonizar cada canal como la frecuencia de portadora más FI en el caso de HST o la frecuencia de portadora menos FI para el caso de LST. Esta cuestión en que podemos hacer sintonización por encima o por debajo de una portadora para llevarla a la misma frecuencia intermedia a la salida del mezclador
dependiendo simplemente del módulo de la diferencia entre la portadora y la frecuencia del oscilador, nos presenta una situación que vamos a tener que tener en cuenta. Para analizarlo vamos a volver al caso de HCT, pueden ir pensando en paralelo cómo quedaría en la sintonización por debajo. Consideremos que elegimos una frecuencia intermedia, FI, y que hacemos sintonización por encima a la portadora central para que a la salida del mezclador ese canal entonces nos quede centrado en FI. Si no tuvimos demasiado cuidado en el filtrado y a la entrada del mezclador tengo señal en la banda que está a FI Hz por encima del oscilador, el mezclador fíjense que va a estar haciendo sintonización por debajo a esa componente y va a terminar a la salida del mezclador también centrada en la frecuencia intermedia, distorsionando entonces el mensaje que queremos demodular. Esta frecuencia, a la que nuestro oscilador puede hacer la sintonización opuesta y que termina en la misma frecuencia intermedia que nuestro canal, es la que se denomina frecuencia imagen. Para evitar esto, entonces, tenemos que asegurarnos que el filtro previo al mezclador no deje pasar señales en la banda de frecuencia imagen. ¿Y dónde quedan estas frecuencias para cada portadora? Bueno, si se fijan, quedan determinadas una vez que definimos una frecuencia intermedia. Como se ve en el gráfico, la frecuencia imagen de cada portadora va a quedar a 2 FI de cada canal, es decir, frecuencia de portadora más 2 FI para el caso de HST y frecuencia de portadora menos 2 FI para el caso de LST. Planteado esto entonces, si estamos filtrando bien la señal a la entrada del mezclador, a la salida del mismo tendríamos centrado en la frecuencia intermedia solo el canal que queremos sintonizar. La próxima etapa del receptor entonces es el filtro de frecuencia intermedia. Este filtro va a tener la función de hacer el filtrado fino de la señal y la frecuencia central del mismo debería ser la frecuencia intermedia en la que estamos trabajando y su ancho de banda debería ser el del canal que querramos recibir. De esta forma, a la entrada del demodulador nos llegaría la señal de AM del canal de interés, pero como si estuviera modulando a una portadora de frecuencia FI en lugar de la portadora original que estábamos recibiendo. Para redondear entonces, las técnicas de recepción heterodina se basan en utilizar mezcladores para que combinarlos con la señal recibida básicamente nos cambien la frecuencia de portadoras a la cual modula el mensaje que vamos a recibir. Esto tiene como ventaja que nos da control sobre qué banda de frecuencia vamos a trabajar. Vimos también que nos permite sintonizar sencillamente distintos canales cambiando la frecuencia sintetizada por el oscilador local. Y fíjense que en ambos casos los filtros no nos quedan fijos. Como cosas a tener cuidado, obviamente, está la presencia de las frecuencias e imágenes que van a aparecer en la mezcla, pero que simplemente se soluciona haciendo buen filtrado en la etapa previa a un mezclador. Bueno, hecho ya este repaso de los conceptos, volvamos al ejercicio para resolver el primer inciso. Recordemos entonces que se quería recibir señales moduladas en AM con portadoras entre 95 y 105 MHz y con un ancho de banda en banda base de 90 kHz. Y nos pide caracterizar los filtros y la frecuencia del oscilador local. Como limitaciones, nos dice que podemos elegir la frecuencia intermedia entre un grupo de frecuencias estandarizadas y que los filtros tienen que tener un factor de calidad menor a 100. Recordemos entonces que el factor de calidad lo definimos como el cociente entre la frecuencia central del filtro y su ancho de banda, y básicamente nos sirve de indicador de qué tan selectivo es respecto a su frecuencia de operación. No es lo mismo un filtro que tenga un ancho de banda de 20 kHz centrado en 50 kHz que otro filtro que tenga el mismo ancho de banda de 20 kHz pero centrado en 1 GHz, por ejemplo. Obviamente el segundo caso sería mucho más selectivo respecto a la frecuencia en la cual está trabajando. Empecemos entonces. Dado que tenemos información tanto de la señal que vamos a recibir como la de los canales que queremos demodelar, estos ejercicios generalmente podemos ir caracterizando los componentes tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En este caso yo voy a tratar de hacerlo en el orden en el que llega la señal, arrancando entonces con el filtro de RF. Para caracterizar entonces el filtro de RF, vamos a tener que definir tanto su frecuencia central como su ancho de banda, así que sabiendo que las portadoras van a estar entre 95 y 105 MHz, idealmente querríamos que la frecuencia central quede en el medio de esa banda, así que si calculamos nos quedaría en 100 MHz. Por otro lado, dijimos que la función principal de este filtro es dejar pasar a todos los canales que me interesa recibir, por lo tanto ya podemos hacer una estimación de que el ancho de banda deberá ser mayor que los 10 MHz de la banda de paso más 90 kHz que tengo a cada lado de la primera y última portadora. Por lo tanto, quiero que el ancho de banda sea mayor en principio a 10.18 MHz y aproximemos en 10,2. Ya que definimos un valor que nos sirve, veamos directamente si el filtro es realizable frente a la limitación que tenemos del factor de calidad, y si calculamos el cociente vemos que efectivamente cumple el requisito. Por ende, ya podríamos definir en principio el ancho de banda de este filtro como 10.2 MHz. Una vez que definimos el ancho de banda del filtro de RF, entonces tenemos que elegir una frecuencia intermedia que nos asegure que
las frecuencias de imágenes queden fuera de la banda de paso del filtro. Para esto convendría decidir inicialmente si vamos a hacer sintonización por encima o por debajo. En este ejercicio no tenemos ningún limitante frente al oscilador local, pero puede que haya otro ejercicio donde nos den algún requisito a cumplir entre las frecuencias máximas y mínimas que tienen que sintetizar, o a veces que incluso el tipo de filtro que tenemos para la etapa de RF nos podría forzar a usar HST o LST. En este caso, en principio no tenemos ninguna limitación, así que puedo elegir cualquiera y voy a elegir LST. Habiendo decidido esto, entonces sabemos que las frecuencias del oscilador local van a estar por debajo de la banda de portadoras que vamos a trabajar, y además que el rango de frecuencias e imágenes va a estar todavía por debajo de la frecuencia de oscilador local. En particular, irían desde 95 menos 2 FI hasta 105, que es nuestra portadora más alta, menos 2 FI. Para asegurarnos que esta banda entonces queda fuera la banda de paso del filtro RF, querría que la mayor frecuencia de imagen que tenemos, que sería la de 105 MHz menos 2 FI, sea menor que la frecuencia de corte inferior de nuestro filtro, que estaría dada por la frecuencia central del filtro menos el ancho de banda sobre 2. Si despejamos de acá la frecuencia intermedia, llegamos a que para asegurar el rechazo de las frecuencias imágenes requerimos que la frecuencia intermedia sea mayor que 5,05 MHz. Por lo tanto, si se fijan de las opciones que teníamos para trabajar de frecuencias intermedias, ya podemos descartar la de 455 kHz y la de 1,75 MHz. En cuanto al oscilador local, dado que ya definimos que vamos a hacer el ST, sabemos que las frecuencias del oscilador que va a tener que sintetizar van a ser de FP menos FI, por lo tanto, para sintonizar todos nuestros canales va a estar en el rango entre 95 MHz menos FI y 105 MHz menos FI. Cuando definamos finalmente el valor de FI, vamos a obtener estos valores. Pasando al filtro de frecuencia intermedia, entonces, sabemos que su frecuencia central va a ser la frecuencia intermedia que elijamos. Lo que ya tenemos definido es el ancho de banda. Ya que queremos que deje pasar solo un canal, el ancho de banda será de 180 kHz, por ser señal de AM con 90 kHz de ancho de banda en banda base. El otro límite que tenemos nuevamente es el factor de calidad, que en donde si planteamos el cociente, podemos llegar a que para cumplir con el requisito, la frecuencia central del filtro debe ser menor que 18 MHz. Como la frecuencia central de este filtro va a ser la frecuencia intermedia, ya tenemos un segundo límite que nos dice que debería estar entonces entre 5,5 MHz, 5,05 MHz y 18 MHz. De la lista de frecuencias disponibles, si nos fijamos, la única que lo cumple es la de 10,7 MHz. Con esto entonces ya tenemos caracterizados todos nuestros componentes. Definiendo entonces la FI, ya tenemos los valores de frecuencia que tenemos que sintetizar en nuestro oscilador local. Fíjense que si hubiésemos utilizado HCT, los cálculos serían similares. La diferencia hubiera sido que la banda de frecuencia de imagen hubiera estado por encima de nuestra banda de interés, y que para asegurarnos que queden fuera de nuestra banda de paso del filtro RF, hubiésemos querido que la menor frecuencia de imagen, que sería la que corresponde a 95 MHz más 2 FI, sea mayor que la banda de corte superior de nuestro filtro. Si despejan de ese cálculo, deberían llegar al mismo requisito de que la frecuencia intermedia debería ser mayor a 5,05 MHz. Y finalmente lo otro que cambiaría es que la frecuencia de nuestro oscilador local estarían por encima de las portadoras y irían desde 95 MHz más FI a 105 MHz más FI. El inciso B nos pide determinar la potencia mínima que debe llegar a la antena para cumplir con el requisito justamente de potencia mínima del demodulador. Esto es muy sencillo, ya que nos dan la ganancia de todas las etapas y sabemos que al trabajar con decibeles todos los productos y divisiones se transforman en sumas y restas, así que podemos plantear directamente que la potencia a la entrada del demodulador va a estar dada por la potencia en la antena menos la atenuación del cable más la ganancia de cada una de las etapas. Y esta potencia entonces por requisito debe ser mayor a menos 10 dBm, así que de acá ya pueden despejar la potencia de antena requerida para cumplir este requisito. Fíjense que el ejercicio creo que tiene todos los resultados al final de la guía, así que pueden ir comparando con eso. Los incisos C y D tienen que ver con los temas del DP1 parte 2. En el C nos pide calcular la figura de ruido total y la temperatura de ruido equivalente del sistema. Esto nuevamente, ya que tenemos la figura de ruido directa o indirectamente de cada uno de los componentes, se reduce así simplemente a aplicar freeze y calcular la figura de ruido total, y a partir de esta despejar la temperatura equivalente total del sistema. Los cálculos se los dejo a ustedes.
El punto D, por su lado, nos pide calcular la potencia de ruido total equivalente a la entrada y la potencia mínima en la antena para cumplir el requisito de la relación señal-ruido del demodulador. Así que, dado que ya calculamos la temperatura equivalente del sistema, para simplificar este inciso podemos plantear el modelo donde nuestro sistema, nuestro receptor es ideal y no genera ruido, y toda la potencia de ruido que llega al demodulador es generada por la antena, que estaría a una temperatura total de temperatura de antena más la temperatura equivalente del sistema. Dado que todo está adaptado, sabemos que la potencia de ruido que tendríamos entonces a la entrada del sistema sería la constante de Boltzmann por la temperatura total del sistema por el ancho de banda, siendo este ancho de banda el final de nuestro receptor de 180 kHz. Y entonces la potencia de ruido total a la entrada del demodulador sería esta misma potencia que calculamos amplificada por la ganancia total del sistema. Obviamente, en este modelo donde nuestro sistema no genera ruido, la relación señal a ruido a la entrada del demodulador sería la misma que a la entrada de todo el receptor, dado que la ganancia afectaría de la misma forma tanto a la señal como al ruido, por lo que podemos analizar este requisito en la entrada de todo nuestro sistema. Como nos pide que sea mayor de 15 decibeles, simplemente podemos plantear la relación en dB y despejar de acá reemplazando por la potencia de ruido total que calculamos en la entrada, llegando a la conclusión de que necesitamos una potencia de señal mayor a menos 98,2 dBm en la antena para tener una relación señal-ruido mayor a 15 dB en el demodulador. El punto D nos pregunta entonces cuál es la sensibilidad del receptor, y dado que en los puntos B y D calculamos dos requisitos de potencia de antena requeridas por el demodulador, obviamente la sensibilidad va a estar dada por el requisito más exigente, que en este caso sería la potencia de antena necesaria para asegurar la relación señal-ruido de 15 dB. En el punto F nos pide obtener un valor para la constante de tiempo del detector de envolvente que se usaría como demodulador. Si recordamos el circuito de este detector de envolvente, podemos recordar que el funcionamiento se basa en que, una vez pasado el transitorio inicial, obviamente, el diodo se vaya polarizando en directa o en inversa, dependiendo de si a la entrada tengo una tensión mayor que la que tiene de carga el capacitor. Y esto nos iría produciendo pequeños ciclos de carga y descarga en el capacitor que, en promedio, deberían seguir a los cambios en la envolvente producidos por nuestro mensaje. Acá, en cuanto a la respuesta temporal del detector, aparecen dos límites claros dados por las señales que están presentes. Y es, en primer lugar, que si nuestra constante de tiempo fuese comparable con el periodo de la portadora, equivalente a tener un detector con una respuesta rápida, si bien no vamos a tener problemas para seguir los cambios del mensaje, la carga y descarga que tendríamos entre los semiciclos de la portadora puede ser tan rápida que nos introduciría demasiado ripple en la envolvente que detectamos. En el otro extremo, si el detector tiene una constante de tiempo muy grande o una respuesta muy lenta, si bien podríamos mantener un valor más constante entre los semiciclos de la portadora, corremos el riesgo de que sea tan lento que no pueda seguir los cambios más abruptos debidos al mensaje, que están relacionados con sus componentes de mayor frecuencia. Por lo tanto, los límites prácticos que tenemos en el detector de envolvente requieren que la constante de tiempo sea considerablemente más grande o más lento que el periodo de la portadora, pero a la vez que sea suficientemente chica o más rápido frente a la mayor frecuencia del mensaje. Esto entonces se traduce a pedir que nuestra constante de tiempo sea mucho mayor que 1 sobre la frecuencia de nuestra portadora y a la vez que sea mucho menor que 1 sobre la mayor frecuencia del mensaje, que está dada por su ancho de banda en banda base, básicamente. En este ejercicio, la portadora que nos llega al demodulador va a estar siempre en la frecuencia intermedia, y por otro lado, el ancho de banda del mensaje no será dado en el enunciado, así que nos queda una condición en la cual la constante de tiempo del demodulador tiene que ser mucho mayor que alrededor de 0,1 microsegundo y a la vez mucho menor que 10 microsegundos, lo cual nos deja un buen punto medio en 1 microsegundo. Bueno, espero que se haya entendido el ejercicio. En principio, las consideraciones de diseño a tener en cuenta en la recepción heterodina. El resto de los incisos no creo que tengan problema porque están relacionados con los ejercicios que ya veníamos haciendo en las prácticas anteriores. Así que, ante cualquier duda, nos encuentran en el foro o en las clases de consulta. Nos vemos.